¿Sabíais que la capsulitis adhesiva es una de las patologías de hombro que más tratamos en nuestra clínica a lo largo del año? Hoy en nuestro canal de Aprende a Cuidarte voy a explicaros trucos, consejos, diagnóstico y tratamiento de esta patología tan común. El hombro congelado o capsulitis adhesiva son dos términos que se usan para la misma patología. No deja de ser un hombro que tiene mucho dolor, sobre todo nocturno, y a la hora de la movilidad en casi todos los rangos articulares. La capsulitis adhesiva tiene un tratamiento largo, prolongado, hay que cargarse de mucha paciencia, pero hoy por hoy tenemos los medios suficientes como para poder recuperar una capsulitis adhesiva si las cogemos muy a tiempo. Realmente la causa es idiopática, no se sabe por qué. Algunas veces se puede levantar uno con dolor de hombro y no pueden moverlo sin haber habido una causa aparente previa. Es verdad que tiene causa intrínseca, es decir, está muy asociado a patologías de tendinopatía. Luego hay causas también intrínsecas del sistema, en el origen sistémico, por ejemplo en personas diabéticas y en mujeres dan más frecuentemente que en hombres, un 70% frente a un 30% en hombres. Pero realmente no hay una causa o un origen específico que podamos decir, por esto da el hombro congelado. Un hombro se compone básicamente de tres huesos principales: clavícula, escápula y húmero. Entre todos ellos forman la articulación escápulo-humeral y acromioclavicular. Entonces, cuando tenemos un hombro congelado, la adhesividad de la cápsula articular produce que los movimientos están muy limitados. Sobre todo, da un dolor lateral por el brazo abajo, cara lateral del hombro y la parte anterior. Y luego mucha limitación de la movilidad, sobre todo nocturno. Cuando queremos movernos por la noche, arroparnos con la sábana, da un dolor agudo en el hombro. Y luego vamos comprobando cómo nuestra movilidad, sobre todo en flexión, cuando subimos el brazo, está limitada y produce dolor, como refiero, en la cara lateral del hombro y cara anterior. ¿Cómo podemos diagnosticar un hombro congelado o una capsulitis adhesiva? Que en definitiva es lo mismo. Usamos sobre todo dos medios. El primero, la resonancia magnética. Mandamos una resonancia para ver cómo está esa estructura de hombro por dentro, ver la cápsula, ver los tendones, ver si hay líquido, si las bursas están inflamadas. Es muy importante tener esa imagen diagnóstica, nos ayuda mucho. Tenemos también la ecografía, que suma muchísima más información, ya que es una prueba diagnóstica en movimiento. Estudiamos cada uno de los tendones del hombro, los principales sobre todo, el manguito rotador externo y el interno, que suelen afectarse mucho, tendón de la porción larga del bíceps, las bursas, la cápsula articular y todos los movimientos del hombro, ya que es un problema sobre todo funcional, aunque estructuralmente también suele estar muy dañado. ¿Qué no debemos hacer cuando tenemos una capsulitis adhesiva? Bueno, lo primero es autodiagnosticarnos y hacer un autotratamiento. Realmente hay muchas patologías de hombro que pueden dar limitación de la movilidad sin ser una capsulitis adhesiva. El hacer un autotratamiento forzando la movilización del hombro es probablemente contraproducente para una capsulitis, porque en un primer estadio está inflamando la articulación. Entonces, hacer movimientos forzosos o tomarse algún tipo de antiinflamatorio que a lo mejor puede ser contraproducente para nuestra salud, no es recomendable. Siempre es importante ponerse en manos de un especialista, de un médico o de un fisioterapeuta, que trabajemos en equipo para poder mejorar esa patología tan lenta de tratar y que tantos problemas y tantos quebraderos de cabeza nos da. ¿Qué secuelas nos puede dejar un hombro congelado o una capsulitis adhesiva? Bueno, realmente un hombro congelado suele seguir una evolución lenta pero progresiva y normalmente en torno a los 2 años suele remitir ese dolor y esa limitación. Con tratamiento, con fisioterapia, con ayuda médica, traumatológica y de un buen readaptador, todos en conjunto haremos que esa capsulitis adhesiva no tenga prácticamente ninguna secuela o ninguna. Eso sí, los tratamientos se deben de llevar muy a rajatabla y cuanto antes empecemos a movilizar, a trabajar, a diagnosticar y a hacer una buena evolución del ejercicio y readaptación, antes
será la recuperación y menor será la secuela. En los casos más extremos de capsulitis adhesiva sí que puede haber secuela. De hecho, existe la cirugía para la capsulitis adhesiva, la cual consiste bajo anestesia en una movilización forzosa. Es verdad que no suele ser recomendable porque muchas veces provoca otra nueva capsulitis que se retrae de nuevo toda esa cápsula articular y produce dolor, aunque al principio puede llegar a liberar. Así que, ojo, tener mucho cuidado y atender pronto a vuestro cuerpo, porque esas señales que os da de falta de movilidad y de dolor puede ser motivo de una capsulitis adhesiva que hay que tratar. ¿Queréis saber cómo podemos detectar en casa un inicio de capsulitis adhesiva simplemente mirando el movimiento del hombro? Uno de los movimientos limitados en la capsulitis adhesiva es la flexión del hombro. Entonces vamos a ver un movimiento natural de la articulación glenohumeral. Cuando hay una capsulitis adhesiva, el hombro no se mueve con naturalidad y primero se tira del músculo trapecio mayor que me pega el hombro al cuello y la limitación es mucho mayor. Otro de los movimientos que se limitan en las capsulitis adhesivas son las rotaciones, tanto externas como internas, y hace un signo que se le llama el signo de la rueda dentada, porque el hombro intenta hacer el juego articular produciendo un efecto de un mal engranaje. En un hombro sano, el movimiento de rotación externa e interna es continuo sin haber ninguna parada y es general, llega a tocar el cuerpo y llegamos a la rotación externa. En capsulitis adhesiva, la rotación externa está limitada y se ven como pequeños movimientos a la hora de hacer la rotación, porque la adhesividad de la cápsula impide que la rotación sea limpia, y hacia adentro exactamente igual, y ahí ya estaría limitada. Hacia afuera con rueda dentada y hacia adentro limitada. ¿Qué tratamiento realizamos en la clínica para recuperar un hombro congelado o una capsulitis adhesiva? Lo principal en nuestro trabajo siempre son nuestras manos. Entonces, lo primero que hacemos es un trabajo de origen cervical, porque todo el plexo, es decir, todos los nervios que salen de nuestras cervicales se ven afectados. Sobre todo en las capsulitis adhesivas, como hemos explicado antes, hay muchas inervaciones y tenemos dolor irradiado por la cara lateral del brazo, que puede llegar hasta el codo, por la cara anterior del hombro, que puede llegar también a la flexura del codo, y luego la parte posterior, en puntos concretos dentro de la zona escapular. Entonces, el trabajo manual es fundamental, es lo que le dedicamos un 60, un 70% del trabajo de esta lesión. Cervicales, hombro, escápula y toda la inervación del brazo tienen que verse tratados con neuromodulación percutánea y terapia manual. Otro tratamiento fundamental que usamos para la capsulitis adhesiva es el láser de alta potencia. Nosotros aquí en la clínica tenemos el Light Force. Es un láser de altísima potencia que llega hasta los 40 vatios, que lo que hacemos es un efecto de fotobiomodulación, es decir, mandar mucha energía a todo ese tejido para que lleguen glóbulos rojos, se active toda la fibrina, relaje el tejido conectivo y nos permita realizar un trabajo manual mucho más satisfactorio sin prácticamente dolor. Tenemos un programa específico dentro de las lesiones de hombro, que es la capsulitis adhesiva. Usamos 23 vatios debido a la ergonomía y la morfología que tiene nuestro paciente. Es un paciente grande, entonces tenemos que ponerle bastante intensidad de potencia para que profundice en el tejido. Nosotros hacemos fisioterapia con láser, por lo tanto, los cabezales que usamos en el láser son de contacto directo. Nos permite profundizar más en el tejido, que ahora os enseñaré cómo se hace, y encima hace un efecto analgésico más rápido. Bueno, pues estamos tratando a nuestro paciente de esta lesión de patología muy frecuente en nuestra clínica, que es
la capsulitis adhesiva. Primero le aplicamos el láser lento para que el tejido vaya absorbiendo toda esa energía y a la misma vez, como decíamos, me gusta ir haciendo fisioterapia con láser, por lo que le pedimos al paciente que vaya haciendo movimientos de flexión y de extensión de hombro, todo lo que pueda, siempre intentando que profundicemos lo máximo posible en el tejido a la misma vez que hacemos la extensión y la flexión de hombro. También jugamos mucho con la rotación. Vamos a apoyar el brazo aquí y vamos a hacer un poquito de rotación interna y rotación externa. Esa rotación es una de las que siempre se nos limitan más en estas patologías, la rotación externa. Otro de los tratamientos que consideramos fundamentales para el trabajo de una capsulitis adhesiva u hombro congelado es la Physium. La Physium es un sistema que trabajamos con terapia de vacío intermitente, es decir, vamos a hacer que toda la zona adhesiva y las bisagras conectivas de nuestro hombro pues las liberemos con terapia de vacío, despegando, liberando toda la fascia que cubre el hombro, musculatura y tejido capsular. ¿En qué consiste? Consistiría lo hacemos directamente manual porque nuestra terapia nos gusta que sea de máximo contacto para que el paciente note una liberación muy rápida, y lo que vamos haciendo, si se observa en la cámara, es un bombeo, ¿veis? Entonces, cuando hay una adhesividad de esa cápsula, ¿qué vamos a hacer? Despegar, despegar y movilizar. Entonces, primero hacemos un barrido de toda la articulación, sobre todo, como decimos, en las bisagras conectivas, que son las uniones de un músculo con el otro. Y en el hombro tiene tres principales. La anterior, que es donde hemos comentado anteriormente que suele haber irradiación. La media, que también hay irradiación por la cara lateral. Y luego está la bisagra conectiva posterior del deltoides con toda la musculatura de la escápula. También un punto clave de esa adhesividad de la cápsula. La neuromodulación es otro de los tratamientos que también hacemos en la clínica, sobre todo para quitar el dolor irradiado. Ahora lo vamos a hacer neuromodulación con el pointer. Otras veces usamos otro medio que es percutáneo, a través de una agujita puesta en el recorrido del nervio afectado o de los nervios afectados. En este caso vamos a tratarle a nuestro paciente el nervio dorsal escapular, que inerva toda la zona de la escápula, cuello, parte del trapecio y cara lateral del hombro. Cuando le estimulamos la zona del nervio afectado, el hombro hace una contracción. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es un estímulo a ese nervio y todos los músculos que engloban, son inervados por ese nervio, producen su movimiento. Esto produce una analgesia inmediata endógena de la región afectada y hace que el movimiento sea mucho más natural y reduzcamos ese dolor, sobre todo en la inactividad, porque la capsulitis también se caracteriza por ese dolor nocturno cuando estamos sin movimiento. En esta nueva sección vamos a atenderos a vosotros, a vuestras dudas que nos llegan a través del canal de YouTube y de todas las redes sociales. Entonces hoy vamos a intentar explicar cuáles son las dudas más frecuentes que tenéis de la capsulitis adhesiva. Respondiendo a la pregunta de si los problemas emocionales pueden ser el origen de una capsulitis adhesiva, la respuesta es no. No hay una causa directa de un problema emocional que genere una capsulitis adhesiva, pero sí que es verdad que nos ralentiza bastante el proceso de recuperación y el tratamiento. Nos hacéis también una pregunta muy interesante, que es si un hombro congelado puede producir una baja laboral y cuánto tiempo puede durar. Bueno, realmente el hombro congelado limita mucho la articulación del hombro, pero hay trabajos que no están relacionados con ese movimiento. Es decir, su médico valorará si es motivo de baja laboral que esa adhesividad de la cápsula articular produzca una limitación en su trabajo.
con respecto a la pregunta de si se puede tratar con acupuntura o punción seca una capsulitis adhesiva, bueno, la respuesta es que dentro de todos los tratamientos que hay es una herramienta más, sobre todo la punción seca, ya que se puede trabajar para tratar las contracturas asociadas a esa capsulitis. La acupuntura también puede equilibrar nuestro sistema y realmente puede producir una cierta analgesia para cuando tenemos ese tipo de dolor. Pero no son los dos tratamientos estrella para poder trabajar este tipo de patologías, ya que hay otras muchas en nuestro campo de la fisioterapia, otras muchas herramientas que podemos usar para quitar dolor, bajar inflamación, mejorar la movilidad y mejorar también el sueño. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo y os sirvan todas las recomendaciones que os hemos dado durante el transcurso del vídeo. Darle a la campanita y suscribiros al canal y compartirlo en redes sociales.